Señoras y señores, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Hoy es lunes y como ustedes saben, los lunes tenemos una pequeña y positiva variación. Nos transformamos en la primera parte en periodismo y salud con el doctor Alfredo Polanco y por supuesto con sus anfitriones Andrés Matos y un servidor. Buenos días. Buenos días, Gregorio. Buenos días, Licho. A todos los amigos, seguidores que tenemos en todo el país. Estamos con ustedes y con el doctor Alfredo Polanco, Gregory, toda esa cátedra que nos da todos los lunes. El doctor Polanco está elevando el rating de manera vertiginosa de este programa. Muy cierto. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho y Gregory. Vamos a tratar un tema que es común que nosotros pues lo mencionemos, pero no es común que sepamos en realidad la verdadera importancia de lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a conversar sobre los análisis que denominamos de rutina, pero vamos a hacer hincapié en lo que es la hematuria o sangre en la orina. Bien, como ustedes saben, atendiendo a la edad del paciente. Doctor, hematuria o sangre en la orina. Como ustedes saben, a partir de cada edad hay ciertos análisis que debemos hacerle a la persona, pero siempre vamos a tener, siempre que usted vaya al médico por la cosa que fuere, siempre se le va a indicar un hemograma. No importa que la condición por la que usted dijo que fue tenga que ver con anemia o con alguna infección, pero siempre se le indica un hemograma. Ese es un denominado análisis de rutina, que no debería uno a un hemograma hacérselo porque se lo hizo, sino buscando a las alteraciones que hay en el hemograma. Lo mismo ocurre con una glicemia. Independientemente de la edad que usted tenga, le van a hacer un análisis de glicemia, un azúcar en sangre. También le van a hacer un examen de orina, una creatinina, urea, para ver cómo está el perfil renal, se le hacen la prueba hepática e incluso hasta un coprológico. Ahora bien, cada uno de esos análisis, atendiendo a la edad del paciente, debe de complementarse con otros análisis. Por ejemplo, un paciente que esté por encima de los 45 años, es indispensable que en ese análisis de rutina esté el PSA, o sea, el antígeno prostático, porque cuando yo veo que me llega ese paciente, que me llegó referido un hombre, 45, 50 años, que no le indicaron el antígeno prostático, pues yo se le indico porque eso es básico en ese paciente después de los 45 a 50 años. Igualmente, que podría... Doctor, déjeme abundar un poco en lo personal. En alguna vez cuando he necesitado cualquier tipo de analítica, para cualquier cosa, y yo le digo, mire, inclúyame ahí el PSA y una hemoglobina glicosilada, aunque no tenga nada que ver con lo que están buscando, pero el paciente lo está sugiriendo. Claro, no, y si el paciente lo sugiere y es pertinente, pues nosotros debemos de indicárselo incluso. Por ejemplo, después de los 50 años es importantísimo que cada persona se realice un electrocardiograma, aunque no sufra de la presión. Si no sufre de la presión, por lo menos cada 2 años. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros vemos a pacientes que sufre. No, si sufre debe de ser cada año o cuando el cardiólogo, el médico de cabecera lo considere pertinente. Un paciente que es hipertenso o un paciente, aunque no sea hipertenso, que llegó con palpitaciones a la emergencia, ¿qué es lo primero que se le debe de realizar? Un electrocardiograma. Y de ahí, ese electrocardiograma podría sugerir que le indiquen un Holter, por ejemplo, ya un electrocardiograma de 24 horas. O sea, de modo que cada análisis o cada estudio que nosotros realizamos en una persona en particular nos va a orientar conjuntamente con esa buena historia clínica hacia qué otros estudios vamos a indicarle al paciente. Con respecto a lo que hablamos ahorita en la introducción, la hematuria, sangre en la orina. Ustedes saben que a cualquier edad al paciente se le indica un examen de orina. Pues ese examen de orina no debe de contener máximo
3 glóbulos rojos por campo. Eso es lo máximo que debe de contener. Ahora bien, 3. 3. Más de 3 no debe de tener. Ahora bien, nosotros encontramos a pacientes que, porque lo escuchan en estos programas, porque muchas veces nuestros colegas médicos, pues hasta lo pasan desapercibido, pero como nosotros insistimos tanto, una serie de médicos, insistimos en que no es normal que usted tenga 5, 6, 7, 8 glóbulos rojos. Y hay personas que dicen, pero siempre me dicen que tengo sangre oculta en la orina. Yo la semana pasada recibí a 2 señoras que tienen, una tenía 3 años, otra 5 años, refiriendo que tenía sangre oculta en la orina. ¿Y a qué se refieren ellos? Y a esos pacientes no se le había hecho ningún otro estudio buscando cuál sería la causa de esa sangre oculta en orina. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga sangre oculta en la orina está sangrando. Puede ser del riñón o puede ser de las vías urinarias, puede ser de la vejiga, puede ser de la uretra, puede ser de los uréteres. Entonces, si ese sangrado uno determina que viene de los riñones, en la mayoría de los casos es indicativo de hacerle a ese paciente una biopsia renal. O sea, los pacientes se sorprenden cuando dicen, pero yo estoy visitando durante años a médicos por esa hematuria microscópica, que es como se le llama, o microhematuria, y nunca le habían dado importancia. ¿Por qué? Porque usted puede tener un pequeño sangrado en la orina y eso no duele, eso no produce ningún malestar, pero ahí está el problema. Como no duele, no se le da la importancia de vida. ¿Y qué ocurre? Que puede ser alguna enfermedad de los glomérulos, una glomerulonefritis, que eso pondría a conllevar al paciente a una insuficiencia renal crónica. Entonces, de ahí la, o sea, de ahí la importancia. Doctor, esa sangre oculta es síntoma de que en algún lugar hay una afección. Ok, una palabra muy importante, dijo Licho, síntoma. Es un signo, porque el paciente no lo duele, no lo percibe, y si no se le hace el análisis, el paciente no se da cuenta. Por eso que nosotros los médicos hablamos de síntomas y signos. Un síntoma es aquello, lo que te dice el paciente que siente. Tengo fiebre, me duele la cabeza, me duele el estómago, como dicen. De ahí en adelante, todo lo que nosotros encontremos que no se había percatado el paciente, como que tenía proteína en la orina, esos son signos. O el paciente puede decir que estaba orinando espumosa, o el paciente puede decir que estaba orinando un poquito rojo. Entonces hay una serie de estudios que se le hacen al paciente cuando tiene sangre en la orina, dependiendo de la edad. Bien, lo primero que nosotros le preguntamos a la dama, cuando es una dama, lógicamente, es sobre su ciclo menstrual, porque la principal causa de sangre en la orina es algo fisiológico, que es la menstruación. Por eso le decimos a la paciente que tiene que ser lejos del ciclo menstrual. Porque una paciente, a mí se me quitó anteayer la menstruación y me hago un examen de orina hoy, lógicamente que puede salir con sangre o cuando está a punto de llegarle. Entonces eso nosotros tenemos que evaluarlo. La segunda causa de, que con mayor frecuencia produce sangre en la orina es la presencia de cálculos o piedras en los riñones. Entonces nosotros tenemos que ir descartando cuáles son esas causas que producen que ese paciente tenga sangre en la orina. Un paciente de 50 años con sangre en la orina, tenemos que descartar un cáncer de próstata, una hiperplasia prostática. Un paciente de 60 años con sangre en la orina, debemos de descartar quistes en los riñones o un cáncer de células renales. Entonces, de modo que ustedes ven que atendiendo... O sea, el análisis, doctor, para que no haya una confusión, el análisis implica que se hace para descartar cualquier célula maligna de esas cancerígenas, cualquier de ese tipo de enfermedad que usted ha mencionado. Pero tiene que hacerse el análisis. Claro, o sea, con ese simple examen de orina, ya se nos conlleva a hacer otros análisis de la orina, recuérdense, o ustedes no lo saben porque no son médicos, pero con la orina se pueden realizar hasta 600 tipos de análisis diferentes. Con la orina solamente, más de 600 análisis. O sea que por eso cuando un paciente dice,
Doctor, yo vine a hacerme todo el análisis. Eso no puede ser, porque con la orina solamente usted puede hacerse más de 600 tipos de análisis diferentes. Entonces nosotros vamos determinando cuáles análisis le vamos a hacer con la misma orina. Podemos determinar lo que se llama el conteo de Addis, donde vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos que el paciente ha eliminado en 12 horas y de glóbulos blancos y de diferentes tipos de células. Vamos a ver la forma de ese glóbulo rojo con un análisis llamado dismorfismo eritrocitario, una palabra bastante técnica. Vamos a ver si esos glóbulos rojos son redondos, normales, o si están alterados morfológicamente. Si están alterados morfológicamente, ¿qué dice eso? Que el glóbulo rojo viene directamente del riñón. Y si viene del riñón, en la mayoría de los casos, a ese paciente es indicativo de que se le debe de hacer una biopsia renal. De lo contrario, si el glóbulo rojo es normal, una sonografía puede arrojar que hay cálculos renales, ok. O en muchos casos necesitaríamos la colaboración del urólogo, donde haría otros estudios como una cistoscopía, o sea, diferentes, y evaluar la próstata en el hombre. O sea que por eso nosotros trabajamos muy de la mano, el nefrólogo con el urólogo, y sobre todo en estos casos en que encontramos sangre en la orina, pero nunca debe de pasar esto desapercibido. De modo que cuando usted se hace su análisis de orina, igual que los demás análisis, es importantísimo que sí, su médico no le explica paso por paso, o sea, cómo están los análisis, no solamente que, tiene un chin de anemia. ¿Qué es lo que es un chin de anemia? Eso no es un chin ni mucho. Tiene anemia. Tiene un chin de sangre en la orina. ¿Qué es eso? O sea, el médico, o tiene la glicemia un poco alta, señores. Nosotros no podemos conformarnos como médicos con que tiene la glicemia en 99 y dejarlo así. No, ese paciente que tiene una glicemia en 99, hay que hacerle, como usted dijo, una hemoglobina glicosilada, hay que hacerle una curva de tolerancia oral a la glucosa. Porque es posible que usted que tenía esa glicemia esta mañana en 99, mañana cuando se la hagan, es posible que usted la tenga en 115. O en 3 o 4 días que la tenga en 127 y ya es diabético. Entonces por eso es que los análisis, cuando están en el borde, nosotros tenemos que hacer estudios complementarios y no quedarnos con la conformidad de que hasta aquí es el límite, porque la medicina, como toda la ciencia, tienen muchas variaciones, por mínimo que usted piense. Entonces es importante nosotros, cada análisis que nosotros realicemos en el paciente, hacer un análisis ya nosotros, con ese análisis frente a nosotros, de cuáles podrían ser las causas de ese problema. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con hematuria o sangre en la orina, que cuando hacemos una investigación más minuciosa, que tienen una tuberculosis renal o una tuberculosis de las vías urinarias. O sea, la tuberculosis no solamente da en los pulmones, un órgano que puede darle tuberculosis, porque la tuberculosis le puede dar a cualquier órgano de nuestro cuerpo, solamente no le da al pelo y a las uñas. Después en cualquier parte nosotros podemos tener tuberculosis de piel. Y una de las principales manifestaciones... ¿Qué significa en sí la palabra tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que afecta, o sea, producida por un micobacterio, una bacteria, que afecta básicamente los pulmones. Es relativamente frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, pacientes con SIDA, pacientes VIH positivo, y en países subdesarrollados hay muchos pacientes. Aquí en República Dominicana tenemos muchos pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces la tuberculosis renal o de las vías urinarias no es tan frecuente, pero una de las primeras manifestaciones que vamos a tener es la presencia de sangre en la orina. O sea que es bastante importante nosotros buscar siempre una causa de hematuria o sangre en la orina. Doctor, mire, el fin de semana, viernes, si no me equivoco, fue el día en que falleció el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Correcto. Y las causas de su fallecimiento a mí me llamaron la atención. Una infección urinaria
¿cómo puede fallecer una persona de una infección urinaria? Sobre todo Claro, una persona, perdón, doctor, con ese nivel social, expresidente de la República, de una república de mucho avance médico, de salud, y sobre todo que tiene una atención personalizada. Y de primer nivel, uno entiende. sí, decretaron creo que 3 días de duelo, de verdad. Bien, una infección de vía urinaria tiene una característica, y muy importante el tema, y ojalá parte de mis estudiantes de INTEC, de UNIVE, estén mirando, porque son preguntas de examen, como decimos. Le mandamos este video a usted para que usted Sí. se lo distribuya a ellos. La infección de vía urinaria se clasifica en complicada y no complicada. Hablamos de infección de vía urinaria complicada cuando ese paciente que tiene esa infección de vía urinaria tiene lo que le decimos comorbilidades. Tiene otra afección que puede complicar a esa infección de vía urinaria. ¿Cómo cuál? Como la diabetes. Como que el paciente esté recibiendo algún medicamento inmunosupresor. Ese paciente que tiene alguna alteración importante de las vías urinarias como hiperplasia prostática. Pero siempre que un paciente del género masculino tiene una infección de vía urinaria, se cataloga en el acápite de infección de vías urinarias complicada, porque la infección de vía urinaria, el 99% de los casos se adquiere por la vía ascendente, o sea, el punto de entrada es la uretra, por donde sale la orina. Entonces, un hombre con una uretra que generalmente mide entre 15 a 20 centímetros, si no tiene alguna alteración, sea anatómica o funcional del sistema urinario, difícilmente tenga una infección de vía urinaria. Entonces, por eso se le cataloga como complicada. ¿Qué indica esto ya? Que ese paciente algún problema tenía, sea anatómico, o sea, de la vía urinaria, o sea, funcional, paciente inmunodeprimido, diabético, neoplasia, cáncer, etcétera. ¿Y en qué conlleva una infección de vía urinaria en este tipo de pacientes? A una sepsis, como le denominamos nosotros los médicos, pero que el paciente, entiendo, el familiar, o el argot popular, una infección generalizada y conllevando lógicamente a un choque séptico, no importa en qué país del mundo esté ese paciente. Hay que saber que las infecciones de vías urinarias son el segundo tipo más frecuente de infecciones en el ser humano, solamente superadas por las infecciones de vías respiratorias. O sea que después de la infección de vías respiratorias en el hombre, en el ser humano, el otro tipo más frecuente de infecciones son las de las vías urinarias. Y créanme, conlleva a una alta tasa de mortalidad en pacientes, como dijimos anteriormente, que tengan el sistema inmunológico deprimido o que tengan alguna intervención urológica o que tengan cáncer de próstata o hiperplasia prostática, que podría ser en este caso. ¿Y alguna Bueno, prevención para tratar de uno alejarse de cualquier infección urinaria? Bueno, lo primero es que hay dos tipos, porque la infección de vía urinaria tiene mucha clasificación. Hay una que puede ser sintomática y otra que no presenta ninguna sintomatología, que es lo que se le denomina asintomática. Usted puede tener una infección de vía urinaria sin ninguna sintomatología. Y ahí volvemos, la importancia de a cada persona, atendiendo a la edad y cada año, hacerse sus análisis de rutina. Y se podría detectar una infección de vía urinaria sin ninguna sintomatología, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, la infección de vía urinaria sin síntomas no se trata. Pero si ese paciente, a pesar de que no tiene síntomas, tiene algunas comorbilidades urológicas o sistémicas, en ese paciente sí debería tratarse, al igual que en una embarazada. O sea, toda embarazada que tenga una infección de vía urinaria o bacteriuria sin síntomas debe de tratarse. ¿Por qué? Porque en una embarazada puede conllevar a bajo peso al nacer en el niño, puede conllevar a abortos. En una diabética, por ejemplo, un paciente diabético puede conllevar a una infección generalizada. Entonces, de ahí la importancia de nosotros hacer nuestros análisis de forma periódica, no rutinaria, periódica, cada año. A mí me tocaba en enero, me he descuidado un poco, Licho. Nos toca ahora hacernos nuestros análisis en el mes de febrero
y es bastante importante usted hacerse cada estudio pertinente atendiendo a la edad de ese paciente. Y vamos a evitar muchas complicaciones porque es como hemos dicho en varias ocasiones, la mejor medicina, la más barata, es la medicina preventiva. Porque es mejor prevenir que curar, que rehabilitar. Entonces, por eso la medicina preventiva es de vital importancia en todos los países. Si se aplicara la medicina preventiva como se debe, la mayoría de los países ahorraran mucho dinero en salud. Eso se llama invertir en salud, invertir Y en prevención. unos hábitos de higiene correctos, prudentes, eh, son importantes, doctor, para evitar también infecciones. Que una persona sea bien aseada, bien cuidadosa, sea hombre, sea mujer, en esas Sí, partes, claro, en esos lados. claro. Las infecciones de vía urinaria, ya que tocamos el tema, es más frecuente en la mujer que en el hombre. Pero ya después de los 45 a 50 años, por el problema de la próstata, ya nos igualamos prácticamente. Tiene casi la misma frecuencia una infección de vía urinaria en un hombre que en una mujer. Lógicamente, los hábitos de higiene, hábitos de alimentación son bastante importantes para la prevención de las infecciones de vía urinaria. Y miren, lo más barato que sirve para prevenir infecciones de vía urinaria a repetición es el agua. ¿Por qué? Porque las bacterias ascienden a través de la uretra por la vía urinaria. Entonces tardan bastante tiempo, sobre todo en el hombre que tiene una uretra considerable, que esas bacterias asciendan por la vía urinaria y cuando van ascendiendo, si usted orina, pues la orina tiene muchas sustancias que son bacteriostáticas, bactericidas, que van a inutilizar el ascenso de esas bacterias y se van a eliminar. Por eso es que se les recomienda a las personas que no duren tanto tiempo para tomar agua, que usted tiene que orinar por lo menos cada 3 horas, cada 4 horas. Y así usted va a evitar muchas infecciones de vías urinarias. O sea que el hábito de los alimentos es bastante importante para la prevención de las infecciones de vías urinarias y de cualquier otra enfermedad, porque el tomar agua no solamente previene infecciones de vías urinarias, también previene estreñimiento. Usted ve que muchas personas duran 4 o 5 días sin evacuar. ¿Y por qué? Porque casi no toman agua. Usted tiene que tomarse como mínimo 2 litros de agua, como mínimo, como mínimo. Y yo me doy cuenta de que uno toma tan 2 litros poca de agua. agua, ¿cuántos vasos al día? Eso vienen siendo alrededor de 8 vasos. Es como dicen, son alrededor de 8 vasos, pero recuérdese que nosotros, las sociedades modernas, usted para muy poco tiempo en las casas y usted no casi no está tomándose los vasos de agua. Por eso es que yo le digo, 4 botellitas de agua. Cada botellita de agua tiene 500 cc. Entonces usted se toma 4 y ya usted está supliendo por lo menos las necesidades básicas de agua en 24 horas. Y eso no es difícil. Y el agua es barata. Y si usted no tiene dinero para comprarse su botellita de agua, bueno, pues llévese un termo, qué sé yo, con agua. Y Claro. lávelo bien porque también puede ser un foco de contaminación. Pero es bastante importante que nosotros tomemos esto bastante en serio, beber agua. Nuestro cuerpo tiene un 60% en el hombre, es agua. O sea que si usted tiene 70 kilos de peso, usted tiene 42 kilos, que eso es solamente de agua. Entonces, ¿cómo es posible? Usted tiene 42 kilos de agua, que son 42 litros, oigan. Un kilo es equivalente a un litro. Usted lo puede pesar, que un kilo pesa un litro. Entonces, nosotros tenemos 42 kilos o 42 litros de agua. ¿Cómo es posible que a usted le cueste tomarse en un día solamente 2 litros de agua? Que solamente usted tome cuando usted tiene sed. Y cuando usted tiene sed, ya usted tiene un déficit de agua del 2% de Claro, su peso. claro. Entonces, mucho cuando usted tiene sed. O sea, beba agua, eso sí, de rutina. Hay que tomar el agua exactamente como hábito. En lo Como particular, como cada una hora durante el día. Y los que hacen mucho ejercicio, los que hacen una labor de bastante ejercicio, tomar es más mínimo, es mínimo 2 litros, doctor. Sí, claro, porque dependiendo de la actividad que usted realice, por ejemplo, los trabajadores de la construcción que pueden ser capaces de
en el sudor solamente, en el sudor, usted puede eliminar 1 litro de agua en 1 hora. Imagínese usted, o sea, un trabajador de la construcción. Usted, o sea, a veces no le quieren los patronos ni dar agua, que beben mucha agua, señores. El trabajador de la construcción necesita, y los que están en obra pública necesitan tomar mucha agua porque están en las calles. O sea, no está en un medio ambiente, está en una temperatura alta, entonces ameritan, necesitan una mayor cantidad de agua. O sea, que deben de permitírsele que tomen toda el agua que quieran. Para ese paciente que se tome 1 litro de agua, eso no es nada. Si 1 litro lo pierden ellos en 1 hora. O sea, que es bastante importante tomar agua. Un resumen, ya porque estamos finalizando la cátedra de hoy, pero que en ese resumen usted me reitere de que la sangre en la orina es un signo de atención, de alerta. Bien, importantísimo. Que nosotros cada año, o dependiendo de la edad, nos realicemos nuestros análisis, nuestras pruebas de rutina, hemograma, examen de orina, urea creatinina. O sea, que visitemos a nuestro médico de cabecera. Cada paciente debe de tener un médico de cabecera. Eso lo hemos reiterado y lo seguimos reiterando en muchas ocasiones. Que ese médico usted tenga la confianza de ir cada año, en la fecha de su cumpleaños, o en Navidad, o en Semana Santa, como usted lo considere, pero cada año, a principio de año, a mediados, etcétera, cuando es su cumpleaños. Y en ese usted se haga su rutina de análisis, sus análisis dependiendo de la edad de cada paciente, dependiendo del género, su mamografía, si es hembra, su papá Nicolau, etcétera. Y que en ese examen tomemos en cuenta cuando tenemos alteración en el examen de orina, sangre en la orina, que no se va a detectar por el dolor, porque eso no produce dolor. Entonces, ese paciente que tenga hematuria microscópica, porque cuando es macroscópica usted va a ver la orina teñida de rojo y eso sí va a llamar la atención. Que no se quede tranquilo porque hay que determinar de dónde viene esa sangre, porque muchos de los pacientes pueden tener, por ejemplo, dependiendo de la edad, como hemos dicho, un cáncer de próstata, un cáncer renal, una hiperplasia prostática en el caso de los hombres. Entonces, puede tener quistes o tumores renales, puede tener, si es hembra, generalmente puede tener cálculos renales, etcétera. Si es hembra, bueno, puede ser fisiológica, pero hay que descartar que esté lejos de la menstruación. Puede tener pólipos a nivel de la vejiga. O sea, que hay muchas patologías que podrían conllevar a que un paciente tenga sangre en la orina. Alguna enfermedad glomerular, que es la glomerulonefritis, que muchas pacientes incluso ameritan que se les realice una biopsia renal. Entonces es bastante importante llegar a la conclusión de cuál es la causa de esa hematuria y no quedarnos así tranquilos y que cuando después ya tengamos alguna sintomatología sea bastante tarde. Entonces esa es mi recomendación para nuestro querido público y esperamos que acudan regularmente a sus citas. Es mejor usted hacer el diagnóstico de enfermedad a tiempo y no quedarse en su casa teniéndole miedo al coronavirus y no ir al médico, que muchos pacientes están llegando tarde a las consultas por miedo al coronavirus, pero salen a otras actividades que son menos indispensables que una consulta médica. Doctor, después en otra sesión vamos a analizar, como el coronavirus no se va a terminar ahora, vamos a analizar muchos contratiempos que presentan los pacientes en los centros médicos, muchos, y eso también es una contraparte. El próximo lunes vamos a tratar de eso, ya usted puso el tema, los contratiempos de los pacientes por el coronavirus, precisamente, sí. Gracias, doctor, gracias, siempre será bendecido por esta enseñanza que usted cada lunes lleva a los amigos televidentes de este programa. Sinceramente que son bien valorados por mucha de la gente que nos ve diariamente. Y que muchas gracias, doctor. Hasta el próximo lunes, si Dios, usted y yo lo queremos. Así será. Usted de los buenos. Gracias.